Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día a todos, ¿ya? Buenos días. Gracias por la oportunidad de poder ponernos en contacto nuevamente con ustedes. En esta oportunidad, temas que ya están bastante en la mesa, el tema laboral, ya en la reciente promulgación de la ley sobre delito económico, medioambientales y económicos. Hace sentido a que tengamos que estarnos poniendo al día y poniendo atención a este tipo de cosas. Hoy día la charla va a estar a cargo de Francisco Feito, ¿ya? Uno de nuestros abogados asesores en este tema, expertos, y la moderación va a estar a cargo de Javiera. Javiera, por favor. Ya bueno, no vamos a hacer mucha introducción respecto a la ley de delito económico. Ya varios de los que estamos acá hemos escuchado y asistido, esperado la ley de delito económico y ambientales que entra en vigencia ahora el 1 de septiembre. Así que esta vez quisimos aterrizarlo más a algo laboral y empresarial. Eh, Qué mejor que trabajar, que lo haga alguien que se dedica al tema laboral. Entonces les presento sin más eh, a Francisco Feito. Él es abogado con más de 20 años de experiencia, con expertise en derecho laboral, penal y administrativo. Él es abogado de la Universidad Diego Portales, diplomado en Derecho Laboral de la Universidad Católica, diplomado en Derecho Procesal Penal también de la Universidad Católica. Es asesor en materia laboral para empresas de transporte en Santiago, y especialmente está en relaciones con sindicatos. Así que para que aprovechen y le saquen el jugo. Instrucciones un poco de la charla, las consultas las pueden ir dejando en el chat y al final de la presentación de Francisco vamos a ir respondiendo, ¿ya? Así que Francisco, te doy el pase y muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, don Luis, por la invitación a participar de esta conversación. Eh, bueno, como comentaba Javiera, vamos a comentar respecto de algunos delitos muy particulares, quizás no los más vistosos o los más llamativos, pero que no dejan de tener importancia, especialmente respecto de lo que es la relación en el mundo empresarial y en el mundo laboral, ¿ya? Eh, no sé, me indican si se está compartiendo la pantalla. Ya. Eh, Les comento que, en primer lugar, vamos a... Si la pones en modo presentación, porque la estamos viendo en A ver, modo como edición. edición. Abajo, en tu pantalla a mano derecha, donde sale como tipo un telón. Ah, aquí ya lo vi. Ya. Muchas gracias. Un segundo. Ahí está. Como les Perfecto. señalaba, vamos a hacer una mirada respecto sobre algunos delitos muy en particular que dicen relación con el ámbito laboral y el ámbito económico y empresarial. Eh, pero sin antes no hacer una pequeña introducción que yo creo que siempre es bienvenida, sobre todo que me imagino que las personas que están conectadas no necesariamente son abogados, por el contrario, son personas que están vinculadas al mundo empresarial, al mundo laboral, pero que no necesariamente son abogados y es bueno quizás tener presente algunos conceptos. ¿Qué es lo que es un delito? Un delito es una acción u omisión típica, antijurídica, dolosa y culpable. Muy brevemente, es una acción, es algo que ocurre en la realidad o es una omisión, algo que yo dejo de hacer. Y esto es importante, esta diferencia, porque dentro de los delitos que vamos a ver a continuación, efectivamente hay algunos delitos que son delitos por omisión, donde yo dejo de hacer la conducta exigida por la ley. ¿Qué significa que sea típica? Que se encuentra tipificada, es decir, que se encuentra descrita la conducta y la sanción por parte del legislador. O sea, está establecido en la ley
cuál es la conducta debida o la indebida y cuál es la sanción que ello acarrea. Antijurídica implica necesariamente que es contrario a derecho. Y uno dice o piensa inmediatamente, pero si es un delito, necesariamente es antijurídico, es contrario a derecho. Pero no necesariamente. Toda vez que existen conductas que siendo una acción típica no es antijurídica. Y el caso típico, el más obvio, es el caso de la legítima defensa. Ya la legítima defensa, yo mato a alguien, ¿ya? Es una acción, es un homicidio, pero se ajusta a derecho porque está dentro de lo que es la legítima defensa, esta posibilidad que la ley me da de yo poder proteger mi persona, mi familia o mis bienes. Dolosa implica que necesariamente existe una intención de causar un daño, ¿ya? Lo doloso es la intencionalidad que yo tengo. Y culpable implica la posibilidad de hacer un juicio de reproche a esa persona. Dicho de otra forma, y muy brevemente para explicar ese concepto, hubo un caso, un homicidio hace muchos años atrás en la Catedral de Santiago donde un sacerdote fue muerto, ¿ya? Mientras hacía misa, y el tipo resulta que era inimputable porque se estableció que era demente, que tenía algún tipo de enfermedad mental. La acción, existió una acción que era típica antijurídica dolosa porque la intención era quitarle la vida al sacerdote, pero no era culpable, no podía existir este juicio de reproche, por tanto, no se le condena. Existe la figura del cuasidelito, que en lo que vamos a comentar no aplica, pero sí es importante porque es una duda que siempre se tiene, y es lo mismo que un delito, pero si se dan cuenta, no es doloso, es culposo, ¿ya? ¿Qué implica esto que sea culposo o culposa? Que es producto de un actuar negligente. Un típico accidente de tránsito, donde yo mato a alguien, estamos frente a una acción, a un homicidio culposo, ¿ya? Los delitos se califican de distintas maneras por el parte del Código Penal, pero para efectos de lo que nos interesa a nosotros, hay tres clasificaciones fundamentales, que son los crímenes, los simples delitos y las faltas. Los crímenes se sancionan con presidio o reclusión mayor, más multas y otras penas accesorias, y este presidio o reclusión mayor comienza a partir de los 5 años, un día hacia arriba en cuanto a la cantidad de tiempo por penalidad, ¿ya? Los simples delitos tienen una penalidad que son presidios o reclusiones menores, más multas y otras penas accesorias, que van de los 61 días a los 5 años. Y las faltas tienen por sanción habitualmente prisión y o multas. Habitualmente las faltas se sancionan más como multas, con multas, perdón, que con la figura de la prisión y otras penas accesorias, ¿ya? ¿Qué es lo relevante en este punto? Bueno, existe esta diferenciación, ¿ya? Trae aparejado consecuencias distintas unas de otras, pero además debemos tener claro que estas penas traen sanciones que implican cumplimientos corporales, que son las penas de presidio o reclusión, y penas también que son de carácter pecuniario, o sea, económico, que son las multas, ¿ya? Cuando me curso una infracción de tránsito, estamos dentro del ámbito penal también. ¿Por qué? Porque cometí una falta de tránsito y se sanciona con una multa. Y existen otras penas accesorias que veremos en su minuto que también nos pueden afectar en la materia que nos convoca. Evidentemente, la ley chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluidos los extranjeros, así lo reza el artículo 5 del Código Penal. Y este es un concepto de carácter general y es aplicable respecto de la comisión de todos los delitos tipificados o establecidos por el Código Penal u otros cuerpos normativos de rango legal, como pueden ser los decretos con fuerza de ley, los decretos ley, ¿ya? Y otras figuras que contempla nuestra legislación, ¿ya? Y para terminar esta pequeña introducción, es muy importante que también podamos conocer eh, cuáles son estos rangos de penas que contempla nuestra legislación en términos generales, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les decía, cuando se habla de delitos o de crímenes, se establecen penas que van de un presidio menor en su grado mínimo a un presidio menor en su grado máximo, o presidios o reclusiones mayores en su grado mínimo o máximo. Y aquí lo que hace la ley es darnos una tabla respecto de cuáles son los periodos de tiempo que implica cada rango o cada estadio de sanción.
En el caso de la prisión tiene una pena de cumplimiento corporal que va de 1 a 20 días dentro de un recinto penitenciario, por llamarlo de alguna forma. El grado medio es de 21 a 40 días y el grado máximo de 41 a 60 días. En el caso de la prisión o reclusión menor, el grado mínimo parte de los 61 días y concluye en los 540, el grado medio en 541 días y termina en 3 años, y el grado máximo comienza en 3 años y un día y termina en los 5 años. Respecto al presidio reclusión mayor, comienza en 5 años y un día, termina en el 10 años. El grado medio comienza en los 10 años un día y termina en 15 años. Y el grado máximo comienza en 15 años un día y termina en 20 años. Y después vienen, evidentemente, lo que son las prisiones perpetuas, ¿ya? Simplemente por si alguien está preguntándose cuál es la diferencia entre un presidio o una reclusión, la diferencia está dada en que la persona que está condenada a una reclusión, sea por el tiempo que sea del rango que está establecido aquí, no está obligado a desempeñar labores dentro o trabajos dentro del recinto penal. En cambio, el obligado a cumplir un presidio, él sí tiene la obligación de cumplir con ciertas labores al interior del recinto penal. Bueno, dicho aquello, vamos a lo que nos convoca, que son revisar y analizar algunos delitos en particular. El artículo 97 del Código Tributario contempla una serie de figuras penales bastante amplias, pero nos vamos a abocar específicamente en esta oportunidad a la del artículo, perdón, del inciso número 14, que para estos efectos señala lo siguiente. La sustracción, perdón, aquí necesito resolver un tema con mi pantalla. Ahí está. Dice, número 14. La sustracción, ocultación o enajenación de especies que queden retenidas en poder del presunto infractor, en caso que se hayan adoptado medidas conservativas, se sancionará con multa de unidad tributaria anual, con media unidad tributaria anual a 4 unidades tributarias anuales y con presidio menor en grado medio. ¿Ya? Vemos una pena económica, vemos una pena de carácter corporal, ¿ya? Y agrega, la misma sanción se aplicará al que impidiere en forma ilegítima el cumplimiento de la sentencia que ordene el comiso. Brevemente, aquí tenemos dos situaciones. Una es que queda en poder de los bienes que están siendo objeto de una infracción. Por ejemplo, existe un comiso por ley de propiedad industrial. Típico de estos casos cuando se encuentran camisetas con marca Adidas que son falsificadas, puede quedar en poder, no necesariamente en los casos en general lo que hace es el comiso inmediato, pero podría eventualmente decidirse, sabe que usted queda en custodia de estos bienes hasta que se determine si efectivamente usted es culpable o no, si esta mercadería es falsa o no. O se puede ordenar el comiso. ¿Y qué es lo que me dice la norma? Me dice que se va a sancionar con esta pena económica, pero además con esta pena de carácter corporal que es de un presidio menor en su grado medio. ¿Ya? Relevante resulta en este punto hacer un ejemplo o un parangón con lo que es la figura del depositario alzado, que contempla el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. La figura del depositario alzado se puede dar en cualquier persona que es objeto de un embargo por parte de un tribunal de un bien en particular, ¿ya? Por no pago de una deuda, y resulta que yo quedo en posesión de ese bien embargado porque no han ordenado el retiro de la especie. Durante ese periodo, hasta antes del retiro de la especie, yo tengo la obligación de guardar el bien y de preservarlo, ¿ya? Si yo lo hago desaparecer, lo entrego a otra persona, lo vendo, ¿ya? Aun cuando está prohibido por la ley la venta de un bien embargado, pero lo vendo tratándose de un bien mueble, es fácil venderlo. Yo cometo este delito que se llama depositario alzado. Esto es para hacer un símil con la figura en materia tributaria. Espero que haya quedado más o menos claro esta figura penal y evidentemente al final podremos conversar o podrán hacer consulta al respecto. Saliendo del ámbito tributario,
entramos a normas específicas y particulares, que son dos artículos que vamos a ver, respecto de la ley 17.322, que regula normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas a las instituciones de seguridad. Esto está vinculado a todo lo que es necesariamente, como lo dice la misma ley, cotizaciones previsionales de los trabajadores. ¿Ya? Y aquí que nos interesa es específicamente el artículo 13 y el artículo 13 bis, que los vamos a comentar inmediatamente. El artículo 13 bis, en lo particular, señala que sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 19.260, artículos 12 y 14 de esta, se aplicarán las penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que hubiere descontado de la remuneración del trabajador. ¿Ya? Esta es la clásica y típica conducta del empleador que descuenta las cotizaciones laborales, pero no las entera en la AFP o en la ISAPRE o en FONASA del trabajador y las demás instituciones previsionales. Es un delito que ocurre con bastante frecuencia, ¿ya? Y que evidentemente esta circunstancia origina también a la facultad del trabajador al autodespido, ¿ya? Porque estamos frente, evidentemente, a un incumplimiento grave de las obligaciones de parte del contrato por parte del empleador. Las penas que contempla este delito, la misma ley nos refiere al artículo 467 del Código Penal, que es una pena que es de presidio menor en grado mínimo a máximo más multas. La figura del 467 del Código Penal es una figura de estafa, donde, si bien es cierto, no es específicamente la figura de la apropiación indebida, que sería la figura que más cuadraría con este tipo penal, la ley hace referencia a este artículo en específico porque tiene graduación, ¿ya? Según la cantidad de dinero medido en UTMs que se ha defraudado o que en este caso no se ha enterado en la entidad previsional correspondiente. ¿Ya? Como pueden ver, son delitos que tienen penas que pueden ser bastante altas. Estamos hablando de un máximo que podría llegar a los 5 años. Y en esos casos, llegando a los 5 años, eventualmente, si no tiene antecedentes previos, o sea, si tiene antecedentes previos, si tiene alguna condena anterior, podría eventualmente incluso cumplir una condena efectiva. ¿Ya? Respecto del artículo 13 bis de la ley 17.322, hace referencia al mismo artículo, el 467, como pena, pero específicamente lo que sanciona es al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declare ante las instituciones de seguro social pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. ¿Ya? Dice que la conducta será sancionada igualmente si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento. También es una práctica lamentablemente habitual en algunos empleadores hacer contratos por montos menores a los pactados y en base a eso cotizar con una cantidad inferior al monto que le corresponde al trabajador en evidente perjuicio a él. Y tiene esta sanción que es la del 467, como decíamos que es un presidio menor en su grado mínimo a máximo. Relativo o relacionado también con lo que es el ámbito de cotizaciones previsionales, ahora saltamos a las normas algunos delitos que contiene el Decreto Ley 3.500, que es el que establece el sistema actual de pensiones y el sistema de AFP, ¿ya? Aun cuando el título de la norma del Decreto Ley es Decreto Ley 3.500, el que establece nuevo sistema de pensión, ¿ya? Y como señalaba, este cuerpo normativo, el Decreto Ley 3.500, contempla varias figuras de carácter penal, ¿ya? Dentro del mismo artículo 19 que el que vamos a comentar, pero también contempla algunas normas que son propias del derecho sancionatorio administrativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay sanciones que son de carácter de multas, ¿ya?
que son entregadas como ente regulador y sancionatorio a la Dirección del Trabajo, como lo vamos a ver a continuación. El inciso primero del artículo 19 establece que lo siguiente, establece la conducta exigida por la ley. Dice, las cotizaciones establecidas en este título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador independiente, a que se refiere el inciso tercero del artículo 90, el afiliado voluntario, que se refiere al título 19, o la entidad pagadora de subsidios, según corresponda, en la administradora de fondos de pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengan las remuneraciones y rentas afectas a aquellas o aquel en que se autorizó la licencia médica por la entidad correspondiente en su caso, término que se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expirare en día sábado, domingo o festivo. Esa es la conducta exigida, ¿ya? El inciso séptimo del mismo artículo 19 señala que si el empleador o la entidad pagadora en subsidio no efectúa oportunamente la declaración a que se refiere estas normas, o si esta es incompleta o es errónea, será sancionado con una multa de beneficio fiscal de 0,75 unidades de fomento por cada trabajador o subsidio cuyas cotizaciones no se declaren o cuyas declaraciones sean incompletas o erróneas. Pero agrega, si la declaración fuera incompleta o errónea y no existen antecedentes que permitan presumir que es maliciosa, es decir, que efectivamente se produce por un error del llamado de enterar estas cotizaciones, quedará exento de esta multa el empleador o la entidad pagadora que pague las cotizaciones dentro del mes calendario siguiente al que se devengaron las remuneraciones respectivas. El mero hecho de no haberlas enterado oportunamente no necesariamente implica la ocurrencia de la falta o del delito, si es que esto no fue producto de un actuar malicioso, de un actuar doloso. No obstante ello, ya el inciso octavo y el inciso noveno empiezan a regular esta materia en tanto cuanto me dice quién va a sancionar y cómo va a sancionar. El inciso octavo dice que establece a quién es la autoridad que debe velar por el cumplimiento de las obligaciones, ¿ya? Establecidas en este artículo en cuanto al pago oportuno de las cotizaciones previsionales en la AFP. Y establece que es la Dirección del Trabajo, como lo anunciamos previamente, ¿ya? Y es la autoridad llamada a aplicar las multas, ¿ya? Dichas multas, como es sabido, las multas que impone la Dirección del Trabajo son reclamables tanto vía una reposición o reconsideración administrativa, como también frente a una reclamación judicial de la multa que se hubiera cursado por parte de la Dirección del Trabajo. Y esa multa, esa reclamación judicial, se hace ante el juzgado laboral que tenga competencia sobre el territorio jurisdiccional donde se encuentra la Dirección del Trabajo y el empleador. El inciso noveno establece ya la circunstancia o la sanción respecto de aquel que hiciera esta declaración incompleta o falsa en forma maliciosa. Dice, si la declaración fuera incompleta o falsa y existiera un hecho que permita presumir que es maliciosa, el director del trabajo, dice, y podrá delegar estas facultades los directores regionales, podrá efectuar la denuncia ante el juez del crimen competente. Aquí la norma no ha sido modificada, en realidad deberá ser ante el Ministerio Público, que es el llamado a conocer las denuncias que efectúen eh, las autoridades de la administración respecto de los delitos que eventualmente ellos pudieran tomar conocimiento, ¿ya? Como ven, aquí existe una obligación de enterar las cotizaciones, ¿ya? Uno infringe cuando no lo hace, por tanto estamos frente a una figura de omisión. Pero el delito se configura cuando yo hago una presentación incompleta o falsa, y esta es maliciosa, ¿ya? Seguimos dentro del marco del artículo 19 del decreto ley 3500, ¿ya? Y dice que para efectos de este cuerpo normativo son aplicables también las sanciones penales establecidas en la ley 17.322 respecto al artículo 13 y 13 bis que ya comentamos, ¿ya?
Evidentemente, las normas que hablan respecto del proceso de cobranza en materia de cotizaciones necesariamente debe conversar con las normas que establecen cuál es el sistema de pensiones. Y eso es lo que hace este artículo 19 en su inciso 19, es generar esta conversación entre ambos cuerpos normativos, donde específicamente dice, ¿sabe qué? Se aplican esas sanciones, ¿ya? Y también se aplican la estructura general de ese cuerpo normativo, existiendo la obligación de tanto de la administradora de fondos de pensiones de perseguir el cobro de las cotizaciones no enteradas, como también de la Dirección del Trabajo de ejercer las acciones penales correspondientes en esta materia. Es muy importante señalar que, tal como lo dijimos, este incumplimiento faculta al trabajador para solicitar el autodespido, ¿ya? Pero también faculta al trabajador para ejercer las acciones penales respectivas respecto de estos dineros que fueron apropiados por el trabajador, perdón, por el empleador. Hay casos que salen en noticias muy propios del mundo público, que dice relación, por ejemplo, con alcaldes que están con orden de arresto porque no se ha dado cumplimiento con estas obligaciones y se les persigue a ellos por el no pago de las cotizaciones. Evidentemente esto dice relación con sus trabajadores municipales, pero también dice relación con los trabajadores que pertenecen a las corporaciones de las municipalidades, las corporaciones de educación, de salud, ¿ya? Que también están sujetos a estas normas y especialmente esos trabajadores de las corporaciones que están sujetos a las normas del Código del Trabajo, ¿ya? Muy importante resulta también hacer presente lo señalado por el inciso 25 del artículo 19 de la ley 3500, que también establece una suerte de pena accesoria, ¿ya? El inciso 25 establece que las entidades, los empleadores que no dan cumplimiento a las normas de pago de cotizaciones previsionales, no podrán acceder a recursos de instituciones públicas o privadas financiadas con recursos fiscales si no acreditan el pago de las cotizaciones adeudadas, ¿ya? Esto impide que distintas empresas puedan participar en licitaciones ante en el sistema público o ante empresas, por ejemplo, del Estado, por ejemplo, Codelco, ENAP, o instituciones que reciben financiamiento público, si no cumplen con la obligación de tener las cotizaciones al día, lo que limita evidentemente el actuar de estas entidades empresariales, puesto que les impide acceder al mercado de compras de servicios por parte del mismo Estado, ¿ya? Entonces, es muy relevante poder dar cumplimiento a estas obligaciones en materia de cotizaciones, no solamente para no estar afecto a esta imposibilidad de contratar con el Estado, sino que también no estar expuesto a eventuales sanciones de carácter penal por este incumplimiento, por esta apropiación de estos dineros que en rigor pertenecen a cada trabajador. Finalmente, el mismo Decreto Ley 3500 establece ciertas prohibiciones para funcionarios y para la AFP, ya sus directores y dependientes, en cuanto a ofrecer a los afiliados o beneficiarios pensiones, prestaciones o beneficios distintos a los que establece la ley, ¿ya? Por ejemplo, que una AFP dijera y ofreciera para que hubiera un cambio de afiliados que además van a ofrecer del pago de las pensiones que les corresponden por ley, una pensión de gracia especial por cambiarse dentro de las próximas 24 horas antes a esa AFP. Ciertamente un ejemplo absurdo, pero estaría entre las posibilidades de que una AFP pudiera plantear algo así para captar más clientes. Bueno, esas ofertas que van más allá de las atribuciones propias de la administradora son sancionados y tienen una pena de presidio menor en su grado mínimo. Ya es baja, pero implica un delito.
¿ya? Esto si existe una reiteración en cuanto a su actuar, puesto que la primera sanción va a ser de carácter administrativa por parte de la Superintendencia de Pensiones, ¿ya? En este caso, la Super de Pensiones es la llamada a controlar el actuar de las administradoras de fondos de pensión. Vinculado de una u otra forma con el mundo de las cotizaciones previsionales, también dice relación algunas normas contenidas en el DFL 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, ¿ya? Este decreto con fuerza de ley contempla distintas normas que establecen la organización del Ministerio de Salud y de otros órganos públicos que dicen relación con el ámbito de la salubridad pública, incluidos la Superintendencia de Salud, el Instituto de Salud Pública y otras entidades, ¿ya? Y esta normativa, en su artículo 110, en el número 17 de dicho artículo, que se encuentra inserto dentro del libro primero, capítulo séptimo, que trata específicamente sobre la Superintendencia de Salud, establece cuáles son las atribuciones de esta entidad. Y en su numeral 17 establece como atribución de la Superintendencia de Salud el requerir de los prestadores, sean públicos o privados, la entrega de la certificación médica que sea necesaria para decidir respecto de la procedencia de beneficios, es decir, del pago de algún tipo de licencia o de subsidios por incapacidad derivado de la salud. Y establece que serán sancionados con la pena de, establece el artículo 202 del Código Penal, las personas que incurran en la falsedad de la certificación de lesiones, enfermedades y estados de salud. Y esta sanción, es decir, para quien incurra en esta falsedad de certificar el estado de salud de una persona, específicamente de un facultativo, es una reclusión menor en su grado mínimo a medio más multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Hace poco, la semana pasada, salió una noticia donde se estaba sancionando en juzgado de garantía o juzgado judicial, no recuerdo en este minuto, a un grupo de médicos colombianos que habían emitido en forma dolosa un sinnúmero de licencias falsas. Bueno, estamos en esta circunstancia. El facultativo que certifica lesiones o enfermedades o estados de salud que son falsos o ajenos a la realidad, ¿ya? Y evidentemente esto. Francisco, Sí, dime. Francisco, quedaste, ahí está, te habías muteado. Sí, ya, gracias. Ahora, también es sancionable el trabajador que haga mal uso de una licencia, quien obtenga una licencia en forma fraudulenta. Y eso se relaciona con el artículo 509 del Código del Trabajo que busca sancionar esa conducta dolosa, ¿ya? Eh, Esto es muy relevante porque dentro del mundo laboral y dentro de los delitos, también un delito económico, eh, es muy habitual el alto ausentismo dentro de una empresa derivado de el mal uso de licencias médicas, ¿ya? Y es algo que la Superintendencia de Salud ha buscado de una u otra forma detener. Eh, También se han visto las noticias de hace pocos días, un mes quizá, de la cantidad de costo que tiene FONASA respecto de pago de licencias que son fraudulentas y que en el fondo lo que implica es que son dineros que no se pueden destinar a la salubridad pública como sería el ideal. No sé, parece que me salté una lámina. Las normas de este decreto con fuerza ley también alcanzan de una u otra forma a estas entidades que regulan la, mm, el bienestar de los trabajadores como son las mutuales, ¿ya?
Las mutuales también están sujetas al control de la Superintendencia de Salud. eh, Necesitan, para efectos de su control, de biocontrol, en relación a los subsidios que entregan, sea licencias médicas o sean pensiones por enfermedades profesionales, acceder a información fidedigna y evidentemente esa información debe ser entregada por los facultativos, debe ser revisada por la misma Superintendencia de Salud para autorizarlas y también están afectas a estas mismas sanciones. ¿Ya? Y como señalaba, las normas de este DFL1 del año 2005 del Ministerio de Salud también regulan otras instituciones relativas al ámbito de la salud de las personas y hacen referencia también en su libro tercero al sistema privado de salud, es decir, a las ISAPRES, a las instituciones de salud previsional. ¿Ya? Y exige que para que exista una ISAPRE como tal, esta debe estar inscrita o registrada dentro de la superintendencia. Debe tener un giro único, que es ser una institución de salud previsional, esto es un tipo de seguro, y además estar dedicada y registrada ante la Superintendencia de Salud, existiendo una prohibición absoluta respecto de captación de afiliados, captación de cotizaciones, abrir sucursales o publicitarse de esta forma sin serlo. ¿Ya? Y establece el hacerlo una sanción que va de en una pena de presión menor en sus grados medios a máximo. El artículo 228, relativo también a las normas que regulan el sistema privado de salud, establece un delito en específico, que señala que el que falsifique o oculte información a la superintendencia incurrirá en las penas que establece el artículo 210 del Código Penal. ¿Ya? Y el artículo 210 establece que el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materias que no sean contenciosas, sufrirá la pena de prisión menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a unidades tributarias mensuales. Estas normas hacen referencias a la obligación de entrega de información fidedigna por parte de las ISAPRES a la Superintendencia de Salud. Por tanto, es un delito que afecta a los funcionarios de las ISAPRES. Evidentemente, y antes de entrar a los siguientes delitos, eh, y reiterando lo señalado respecto de los trabajadores, todo trabajador que preste servicios, evidente como empleado dependiente, para obtener licencia debe tramitarla ante la entidad que ve su sistema previsional de salud, ya sea FONASA o sea alguna de estas entidades previsionales de salud privada. Y están sujetos a, a este delito que se contempla en el artículo 509 del Código del Trabajo. ¿Ya? Es decir, el deber de entregar, perdón, que la licencia sea efectivamente producto de una enfermedad, lesión o estado de salud real, no objeto de una entrega por parte de un facultativo de elementos o de antecedentes fraudulentos. ¿Ya? Resulta interesante en esta materia el tener claro que el empleador también está facultado para ejercer acciones penales en contra del trabajador en estas materias, ¿ya? No solamente contra el facultativo, sino que también en contra del empleador. Si producto de una investigación se arroja que los médicos, por ejemplo, volviendo al caso de estos médicos colombianos, se establece que de esa lista de trabajadores existían 5 trabajadores de mi empresa, yo podría ejercer la acción penal, más allá de la facultad que tiene el mismo Ministerio Público de ejercer la acción penal en contra de esos trabajadores. Esto resulta relevante y muy interesante porque eventualmente nos podría generar una causal de desvinculación del trabajador por falta de probidad. Al artículo 160, número 1, literal A. Eh, Evidentemente hay que manejarlo con el cuidado y con los antecedentes respectivos que permitan fundamentar la causal, pero me permite aquello. ¿Ya? Entonces, no es baladí el manejo y el conocimiento de estas normas que regulan este ámbito. Vamos a pasar a hablar del delito de amenaza. ¿Ya? Es relevante porque las amenazas se dan
no solamente en el ámbito de una discusión entre vecinos, en el caso de un accidente de tránsito, donde eventualmente o muchas veces se producen este tipo de amenazas, sino que también se dan dentro del marco de las relaciones empresariales y también dentro del ámbito laboral, ¿ya? En el caso de los delitos de amenaza, el bien jurídico protegido es la seguridad individual, ¿ya? Y se trata de un peligro, un delito de peligro concreto. ¿A qué hace referencia? Que el bien jurídico se ve amenazado con el mero hecho de yo proferir algún tipo de amenaza, de indicarle a esta persona que yo le voy a causar un daño determinado si no efectúa o no adecua su conducta bajo mis exigencias, ¿ya? No es algo abstracto, es algo concreto porque el delito se concreta o se verifica con la, el hacer, verbalizar esta amenaza, ya sea en forma escrita u oral. Tanto en el ámbito económico como en el ámbito laboral, es de alta relevancia porque efectivamente en virtud de esta amenaza lo que se busca es generar, impedir o modificar un determinado comportamiento de la víctima, ¿ya? Y en materia laboral, es muy relevante porque podría generarse por parte de una amenaza de un trabajador a un empleador la causal del artículo 160, número 1, letra F, de término de contrato. Esto es una figura de acoso laboral. Y también respecto de el autodespido, también como figura de acoso laboral, porque el acoso laboral se da no solamente respecto del trabajador que es víctima por parte del empleador de un acoso laboral, sino que viceversa, o también entre pares. Puede existir dos trabajadores que se discuten y uno amenaza al otro, y estamos frente a la causal del 160, número 1, letra F, acoso laboral. ¿Ya? Si es víctima de este acoso laboral, un trabajador y empleador, tomando conocimiento de aquello, no realiza la indagatoria y no realiza y no toma las acciones pertinentes, el trabajador que fue víctima de ese acoso también podría ejercer el autodespido por este incumplimiento, perdón, por este acoso laboral, que es una de las causales que faculta el artículo 171 para ejercer el famoso autodespido. Entonces, aquí estamos frente a una figura que es muy relevante, con la que tenemos que tener mucho ojo, especialmente respecto del inicio de la vigencia de la ley Karim a partir del 1 de agosto, ¿ya? Y hay que estar atento a ello y con los protocolos respectivos vigentes o en ejercicio, ¿ya? Veamos brevemente qué dice el artículo 296 del Código Penal. Dice, el que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia en su persona, honra o propiedad un mal que constituya un delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será castigado. Uno, o primero, con presión menor en su grado medio a máximo, si hubiera hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo ilegalmente cualquier otra condición y el culpable hubiera conseguido el propósito. Número uno, obtuvo el propósito, hizo la amenaza, esta amenaza implicaba un delito, sabes que si, ejemplo, no me subes el sueldo, yo voy a denunciar que tú, ¿estoy muteado otra vez? No, no. ¿Qué, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Javiera, Se escucha bien. ¿aló? ¿Sí? Se ¿Se escucha escucha bien? bien. Y se Se escucha escucha bien. súper bien. Perfecto, gracias. Ya, volviendo. Si no me entregas a otro compañero de trabajo, tú no me entregas a mí la posibilidad de hacer ese trabajo que te encomendaron con comisiones, yo saliendo te voy a sacar la mugre, ¿ya? Delito de lesiones, ¿ya? Te voy a pegar y te voy a sacar la mugre. ¿Y qué es lo que obtiene? Que el trabajador dice, ok, jefe, yo no voy a hacer este trabajo, entrégueselo a Juanito. Obtiene efectivamente lo que él quería por medio de una amenaza que implicaba un delito. Estamos dentro de esa figura.
Dos, con presidio menor en su grado mínimo a medio si la amenaza bajo condición el culpable no hubiera conseguido su propósito. Te amenazo, pero yo me revelo. Tú me ofreces una golpiza si no te doy el puesto de trabajo, la posibilidad de hacer ese trabajo que me están encomendando, pero yo me niego y te denuncio. No obtuve lo que yo quería. En ese caso, la pena es menor porque evidentemente no obtuve el resultado. Y con presidio menor en su grado mínimo si la amenaza no fuere condicional, no está sujeto a una condición. Es decir, yo te amenazo, a pito de nada, me caes mal y te voy a sacar la mugre porque me caes mal. ¿Ya? En eso, ese es el caso del número 3 del artículo 296, que dentro del ámbito laboral, dentro de las rencillas entre compañeros, es, puede darse en forma muy habitual. ¿Ya? El artículo 297 establece que las amenazas de un mal que no constituyan delitos hechos en la forma expresada en los números 1 y 2 del artículo anterior será castigada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimos a medio. ¿Ya? Por ejemplo, yo le digo a un compañero de trabajo, ¿sabéis qué? Yo voy a hablar con tu señora y te voy a acusar de que tú no te quedas trabajando todos los días aquí, como dices, hasta las 11 de la noche y te vas de parranda con los compañeros y con la Juanita, que es la que le echaste el ojo, pero no ha pasado nada con ella. Lo sé, pero vas con esa intención. Ahí estamos frente a una amenaza que no constituye un delito, ¿ya? Porque simplemente informarle a una persona de que esta persona le está mintiendo que en realidad no se queda trabajando. Esta amenaza en sí ya es un delito, aunque por lo que yo estoy amenazando no lo sea. Y por último, el 297 bis dice que cuando las amenazas se hicieran contra un profesional y funcionario del establecimiento de salud, público o privado, o contra profesionales, funcionarios y manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales, públicos o privados al interior de sus dependencias o mientras estos se encontraran en el ejercicio de sus funciones, o en razón, con motivo u ocasión de ellas, se impondrá el grado máximo o el máximo de las penas previstas en los dos artículos anteriores en sus respectivos casos. Es decir, una pena de presidio menor en su grado máximo. Habla de, por ejemplo, establecimientos educacionales. Profesor que es víctima de una amenaza por un apoderado de que no, ¿por qué no le subió la nota al hijo o por qué está reprobando al hijo? Que le exige que lo apruebe y que pase a su hijo de curso. Estamos frente a esta figura penal. ¿Ya? Y para terminar, dos últimos delitos que son del Código Penal, que es el 318 y el 318 ter, que son delitos específicos respecto de la salubridad pública y que en realidad estuvieron bastante en boga durante la pasada pandemia que nos afectó en el año 2020 a 2021-2022. El artículo 318 señala que el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio será penado con presidio menor en su grado mínimo o medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Es un delito de peligro, o sea, poner en riesgo a la salud pública por infracción a estas normas, ¿ya? ¿Y qué es lo que es relevante? Aquí habla de presidio menor en su grado mínimo, a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Lo relevante aquí es que no es el presidio más la multa, porque si no habría dicho y, tendría la conjunción y. Aquí establece una disyunción o, por tanto, el llamado a sancionar, que es el juez, debe escoger o entre aplicar el presidio o aplicar la multa al imputado que está siendo sancionado. Y agrega, será circunstancia agravante este delito cometerlo mediante la convocatoria de espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. Y por último, el que a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir a un lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto a su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir. Delitos que, sin lugar a duda, en más de alguna ocasión pudieron haber ocurrido durante la pandemia, donde aun cuando el trabajador estaba con, eh, con
aislamiento sanitario o cuarentena, se le obligaba a concurrir a prestar servicios, ¿ya? Eh, Deben haber ocurrido muchos casos y a esta altura uno no recuerda haberlos visto en las noticias, pero deben haber ocurrido y evidentemente la sanción es una sanción importante, más la multa que acarrea aquello, y esto en relación a cada trabajador. Por tanto, podríamos estar frente a figuras de reincidencia que podrían aumentar las penas respecto del sancionado. Esos serían los delitos que si bien es cierto, son como los más llamativos dentro de lo que podría denominarse los delitos en el ámbito laboral y empresarial en cuanto a materia económica, pero sí resultan relevantes conocerlos porque, aunque sean de menor entidad o de menor conocimiento, son de ocurrencia habitual. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Gracias, Francisco. Oye, a mí me llegó una consulta como por interno respecto al tema de las amenazas Perfecto. de los trabajadores, sobre todo en el tema de los colegios. Uno, que si también, si bien lo hace otra persona, la amenaza al profesor o a las manipuladoras de alimentos, el colegio, en este caso los dueños del colegio, también serían responsables por eh, la afectación que pudiese sufrir esta persona o sea, y en este caso, si debiesen hoy en día estar tomando medidas como para prevenir o abordar estas posibles situaciones, protegiendo la seguridad de estos trabajadores. Sí, efectivamente, están obligados a tomar las medidas de protección a los trabajadores. Y en tanto cuanto no tomen las medidas de debida protección, va surgiendo la responsabilidad por parte del establecimiento educacional. ¿Ya? Están obligados a tomar las debidas protecciones. Va más allá de la ley Karim, son normas que están establecidas en términos generales respecto de los establecimientos educacionales desde hace un buen tiempo ya en esa materia. ¿Ya? Oye, ya que tocaste el tema con la ley Karim y reforzando esto de que viene dentro de las cosas propuestas que está levantando la ley, el tema del canal de denuncia, Ujú. ¿ya? Eh, Entiendo que hay varios lados que todavía no tienen implementado un canal de denuncia y eso, ¿cómo sería como el a tu criterio y siempre llevado a que esto termina siendo eh, ante la inspección del trabajo y tribunales, termina siendo el cómo tú abordas una investigación? ¿Qué serían como los componentes que podría tener un canal de denuncia eh, para aquellas empresas que no tienen tanto eh, como presupuesto para estar contratando estos servicios externos de canal de denuncia? ¿Cuáles son los componentes que debiese tener a lo menos un canal de denuncia? Sí, a lo menos ese canal de denuncia, a ver, debiera existir un canal, ojalá un correo electrónico creado al efecto por la empresa, ¿ya? Para generar sus propias denuncias. Y el protocolo no necesariamente exige que yo deba contratar personal externo para la tramitación de esas denuncias y de esas indagatorias que hay que llevar a efecto, pero sí requiere que exista este canal y que al interior se genere este proceso con identificación clara de quiénes son las personas a cargo de esos procesos, cosa que el trabajador tenga certeza y claridad a quién debe dirigirse. ¿Ya? Eso es esencial que quede muy bien establecido dentro del protocolo. ¿Ya? ¿Cómo voy limitando yo mi responsabilidad como empleador? Porque hacia allá va apuntado la pregunta, me imagino. Ajá. Protocolo claro, con indicaciones de quiénes son los responsables del área que va a llevar a cargo la indagatoria y sistemas de canal de denuncia que sea expedito, ¿ya? Evidentemente con el debido cuidado de respetar la intimidad de las personas, la honra de las personas, porque muchas veces estas denuncias pueden ser falsas y lo que se busca es perjudicar la honra de la otra persona, ¿ya? Pero bastaría con un protocolo bien estructurado con la claridad del mecanismo, ¿ya? Correo electrónico o carta dirigida, sellada, dirigida al responsable debidamente designado
a cargo de este procedimiento. ¿Ya? Hay un Perfecto. par de preguntas por el chat que lo Sí, estoy eso te viendo. iba a leer. Paola Sí, consulta, ¿qué pasa si el empleador paga montos menores a los que debiese de cotización provisional por omisión de procesos y o controles? ¿Se considera delito cuando alguien, por ejemplo, gana, no sé, 1 millón y lo estáis cotizando por el mínimo? Ya, ya. algo así podría ser. Sí, lo importante ahí es revisar y evaluar si estamos frente a una circunstancia que constituye un pago inferior, un proceder malicioso o no. Si no es malicioso, si es producto, como es la pregunta, es producto de un error, ¿ya? Porque, no sé, no se hizo la adecuación en los anexos y no llegó a recursos humanos esa adecuación, pero solamente se está haciendo el pago de la cotización y por error no quedó dentro del proceso el pago de esta mayor cotización. Si yo logro acreditar de que no estamos frente a un proceder malicioso, ¿ya? No existe un antecedente que estamos frente a un proceder malicioso, no estaríamos frente a esa figura del delito y yo debiera, una vez que me percato del error, resolver este tema frente a las entidades previsionales pagando el saldo que está pendiente. Pregunta Daniela, si las penas señaladas por el Código Penal serán modificadas por la Ley de Delitos Económicos. En términos generales, hay penas que sí que pueden ser modificadas, porque cuando una ley especial establece un tipo o hace regulaciones especiales respecto de eso, prima por sobre la ley general, ¿ya? En esta materia, las leyes sobre delitos económicos tienen un carácter de especial respecto a lo que son las normas generales del Código Penal. Y cuando en la misma ley alguna ley en particular, por ejemplo, el caso de las leyes en materia de la AFP, lo que estamos viendo el decreto ley 3500, o algunas normas relativas a las leyes de materia económica, establece una pena, uno debe estar a esa pena que establece específicamente la norma en particular. Salvo de que diga, ¿sabe qué? En esta materia nos vamos a remitir a lo sancionado por el Código Penal en el artículo tanto. ¿Ya? Pero siempre uno debe estar a la norma especial y después, si la misma norma especial nos refiere a la norma general, vamos a la norma general, que en este caso sería el Código Penal. Evidentemente, el legislador puede hacer las modificaciones pertinentes a través de la norma especial o modificar el mismo Código Penal. Otra pregunta, el caso de chantaje por parte del trabajador hacia la empresa para que no lo despida haciendo uso de información perjudicial para la empresa que tienen razón de cargo, ¿sería posible considerarse como amenaza? Sí, sí, es posible considerarlo como amenaza. Sí, Absolutamente, absolutamente, absolutamente. absolutamente. ¿Qué cargo y continúa la misma persona. ¿Qué cargo dentro de la empresa responde por los delitos relacionados con las cotizaciones previsionales? Dice el gerente de Mm. recursos humanos, el encargado de remuneraciones o ambos. No, ahí el que responde por eso es siempre el representante legal de la empresa. Él es el perseguido de alguna forma. Y consideremos igual dentro de la ley de delito económico, si es que bien el directorio no puso controles para que esto no ocurriese, también termina repercutiendo en su responsabilidad, ¿ya? O sea, también Así termina es. subiendo para arriba. Así Así es. que eh, para que lo tengan ahí en consideración. Y volviendo ahí el tema de las amenazas del uso de información para no ser despedido o al contrario, porque quiero que me despidan para llevarme toda la indemnización, eso también termina siendo una amenaza hoy en día. Si bien estamos pensando en que esto es persona jurídica, todo lo otro anterior termina siendo delitos por sí solo en otros ámbitos. Aquí hay que pensarlo en materia de persona jurídica, o sea, yo no quiero que Pepita se vaya de la empresa para que no se me vaya, no sé, pues una buena persona que tengo que me levanta hartos clientes y todo ese tipo de cosas. eh, y ya no me está resultando el pagarle más plata, no sé, porque tiene una oferta buenísima por el otro lado, y ya me pongo a hacerle cualquier tipo de amenazas como la que dijiste, voy a decirle a tu marido que estáis saliendo
con Juanito y empiece todo ese tipo de cosas, esas tomas hay que pensarlo en temas de personas jurídicas, porque todos los otros tienen relacionados a delitos que no van tan bien con la, o sea, piensen que la ley de delito económico agrupa y es una bolsa de gato de delitos que ya existían antes. Simplemente lo estamos manteniendo y aquí centralizados para que la empresa hoy en día también se haga responsable de generar controles para que la empresa no sea motor de comisión de delitos, ¿ya? Y preguntan acá, ¿existe algún delito que pueda utilizarse adecuadamente para describir una conducta? Ya pensé, perdón, hay que Sí, continuar. sí. Para describir la conducta de empresa que exige reincorporación laboral sin respeto efectivo de derechos de mujeres después de postnatal. Uf, Un uf, delito que pueda uf. Yo he utilizarse estado en adecuadamente. muchos chats de mujeres, yo tengo una huevita chica y, y efectivamente he visto mucho esto de que se le está exigiendo a muchas mujeres reincorporarse sin, por ejemplo, todo el tema de que hay que considerar que hoy en día para todas aquellas que son cuidadores mayores, o sea, de niños menores de 12 años, pueden tener, y esto, ojo, a mí muchas veces es llegar a un acuerdo con la empresa para poder hacer el tema de teletrabajo, ¿ya? Pero tienes que llegar a acuerdo con la empresa. Entonces, si es que estás recurriendo a amenaza a la empresa para esta reincorporación de Mm. aquella mujer que está en postnatal y claramente no están llegando a acuerdo de hacer el teletrabajo, entonces, eh, Francisco, aborda tú más sobre todo el laboral. Sí, a ver, sí, podríamos estar frente a algún tipo de delito de amenaza, porque habría que ver cómo se configura esa forma de presión para no respetar los derechos de la mujer después del postnatal. Habría que ver el caso en particular. Pero sí, sí, siempre se podría configurar algún tipo de delito de amenaza, ¿ya? ¿Desde qué punto de vista? Del punto de vista de, ok, vamos, si tú no te reincorporas presencialmente o no te respeto el teletrabajo, eh, voy a hacerte la vida imposible como trabajadora. Amenaza, ¿ya? Podríamos estar dentro de esa figura, pero la pregunta es interesante y hay que analizarla con harta detención, sobre todo con la perspectiva de género que me exige hoy en día la ley Karim, que es muy relevante, ¿ya? Yo creo que hay que analizarlo caso a caso, como exigencia del empleador, pero principalmente lo veo por el lado de la amenaza en cuanto a amedrentarla con un proceso de acoso laboral, así a buenas y a primeras, como primera impresión. ¿Mm? Ya, pues Francisco, oigan, todos recuerden, o sea, los delitos que partan a partir del 1 de septiembre en adelante recaen para las personas jurídicas. Los anteriores para atrás son por personas naturales desde agosto del año pasado. Así que de aquí en adelante hay que ya empezar foco, tomar e implementar controles dentro de la empresa, ojalá el modelo de prevención del delito. Así que esta charla la vamos a tener el jueves de la otra semana para dar tips ahí de cómo tener un modelo de prevención del delito bien robusto para las empresas y dado que habemos muchos que estamos ofreciendo esto, bueno, en qué es lo que tienen que irse fijando para que el asesor que le esté prestando a ustedes mismos que están implementando dentro de su empresa, qué es lo que tienen que fijarse para tener un modelo de prevención del delito robusto para que pueda actuar como eximente en el mejor de los casos o atenuante en el caso de que la empresa cometa algún delito. ¿Ya? Estamos al tiempo, así que lo siento para la pregunta que llegó, así que muchas gracias a todos, un abrazo grande y nos estamos viendo. Gracias, Francisco, y esta charla después la subimos a nuestro canal de YouTube de la empresa, así que para que puedan volver a revisar cada vez que necesiten, ¿ya? Un Muchas abrazo grande a gracias. todos, muchas gracias, Francisco, por toda la información y la charla. Que estén Gracias bien por a la todos. invitación y un saludo a todos y tengan un lindo día. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.